Por primera vez desde 2020 los tipos de interés bajan en Canadá. 25 puntos básicos. 0,25%. Tampoco te creas tú que se han vuelto locos. De hecho, tras las subidas en el 2022 que llevaron los tipos de interés del 0% prácticamente al 5%, pues bueno, esa bajada del 0,25 apenas se ve. Pero es importante. Es importante y ¿por qué sé que es importante? Pues porque el mercado reaccionó. Y cuando el mercado reacciona, eso te indica que lo que ha ocurrido es importante. El Standard & Poor's ganó un 0,7%, alcanzando por primera vez un récord intradiario de 5.200 puntos, que me parece que pronto veremos superado. El Dow subió también, el Nasdaq subió un 1 y pico por ciento. Todo empezó a subir con fuerza debido a este anuncio que inicia una carrera. El oro también subió porque la verdad es que no va a haber ahora quien gane un duro con los bonos, eso lo veremos después. Y en general, como digo, en el mercado se sintió como que había empezado algo grande. Había empezado una carrera hacia, esta vez, el dinero barato, tras la carrera que se vivió en 2022 hacia el dinero caro. Esa carrera terminó y ahora empieza la carrera hacia crear más dinero más barato, una carrera que inicia Canadá y que obliga al resto de bancos centrales a actuar. El mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar este anuncio tan a la vez esperado, pues se veía un poco venir, pero al tiempo tan sorprendente, pues si no hubiese sido sorprendente no habría tenido ningún impacto en los mercados. Hablaremos de qué situación deja esto al resto de países importantes, o sea que no hablaré específicamente de España, aunque sí de la Unión Europea, y qué implica para activos como los tristes bonos en general, para el oro, menos triste, y el más alegre de todos, Bitcoin. Claramente. Acabaremos repasando el plan C después del plan B de Bitcoin y hablaremos también de los mineros de Bitcoin, que han surgido algunas cosas interesantes. Así que nada, como he dicho, bienvenidos a este vuestro podcast en el cual analizamos la economía, la sociedad, la política, las finanzas y todo desde un prisma bitcoinero, porque es más molón. Así que nada, compártelo para que llegue a más gente, así tendrás más gente con la que hablar de estos temas, comprender las decisiones que se toman en lugares tan recónditos como Canadá y qué impacto tiene eso al final en tu vida, que es lo que importa, y en tu ahorro, que más veces que no, supongo, estará en bitcoins. Recuerda también que puedes suscribirte a la newsletter y te mando un mail los sábados. El de este sábado irá más de oro que de bitcoin, pero bueno, tienen que ver. Bien, empecemos. Tiff Macklem, gobernador del Banco Central de Canadá y prototipo de buen vecino, tiene una expresión singular. Pues la verdad es que al tiempo he de reconocer que me da paz, pero al tiempo también me preocupa que sea un psicópata disimulando. Bueno, no sé. Tiff, como veremos, ha tomado una decisión y su decisión, igual que su expresión, tiene también dos lecturas. Esto lo veremos a lo largo del mañanero de hoy. Bueno, bien, ¿qué decía Tiffy? Bueno, Tiffy decía, vamos a hacer este recorte de tipos en el Banco Central de Canadá y si la inflación sigue moderándose y nuestra confianza en que la inflación se dirige de forma sostenible hacia el objetivo del 2% sigue aumentando, ¿sabes cómo se complican estos con sus frases? Es razonable, decía Tiffy, esperar nuevos recortes de nuestro tipo de interés oficial. Muy bien, Tiffy. Básicamente, este anuncio hace el dinero en Canadá más barato, hace la financiación en dólares canadienses más barata, y ante este anuncio le preguntaron si pronto llegarían más recortes. Pues ya sabes que la gente no tiene suficiente con que le digan el dinero es más barato, necesitan que le digan cuánto más barato y cuán rápido vendrán esos próximos recortes. Ante esta pregunta, Tiffy respondía, disfrutemos un poco del momento. Me encanta Tiffy. Tiffy parece que se emociona cuando le dejan tomar decisiones. Como veréis, no es muy fácil que un banco central tome decisiones por sí mismo. Pero bueno, en este caso, Tiffy lo ha hecho y ha dicho que los nuevos recortes, si vienen, pues dependerán de los datos que lleguen. Y como digo, es verdad que debe ser emocionante tomar estas decisiones y no seguir ciegamente lo que hace Estados Unidos, que es lo que se suele hacer. Estados Unidos toma la decisión de subir tipos, pues el resto en plan, venga, va, pues vamos a subir tipos, venga, chicos. Y luego Estados Unidos baja tipos y todos van a bajar tipos. Pues oye, pues no.
El mismo Tiffy afirmó que no tenía por qué moverse al mismo ritmo que la Reserva Federal de Estados Unidos a la hora de programar recortes en su economía porque ya es mayorcito. Concedió, eso sí, que lo que ocurre en Estados Unidos tiene un gran impacto en nuestra economía. Y de hecho, también concedió que hay límites para lo que podemos divergir de Estados Unidos, pero que no estamos cerca de esos límites. Sí, hay límites, como bien dice Tiffy, a lo que Canadá puede hacer con sus tipos de interés respecto a los de Estados Unidos, como hay límites para el resto de bancos centrales. De hecho, todos se ven en cierto modo atados al Banco Central de Estados Unidos como si fuese el anillo de poder que toma decisiones por todos ellos. Bueno, pues esto es observable fácilmente si miras cómo se mueven los tipos de interés de los bancos centrales importantes, Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra. Si observas lo que han hecho los tipos de interés de estos bancos centrales en las últimas décadas, verás que se mueven a la par. Y tú dirás, bueno, se mueven a la par, pues igual es casualidad, igual todos leen el mismo periódico, igual todos ven los mismos vídeos en YouTube y todos llegan a las mismas conclusiones. Bueno, puedes pensar eso, como puedes creer en el Ratoncito Pérez, yo no juzgo a nadie, pero veremos luego por qué todos se ven obligados a moverse a la vez. Y por esto creo que hay que darle valor a lo que ha hecho Tiffy, pues hay que ser valiente para tomar una decisión como esta y hacerlo antes que Estados Unidos. Quizás por esto sorprendió al mercado, pues no esperaba, pues eso, un Tiffy tan valeroso. Pero es que Tiffy, claro, tiene motivos para tomar esta decisión, como tienen motivos para tomar estas decisiones en otros bancos centrales. Tiffy lo que observa es que la economía canadiense va floja. Observa concretamente que la economía canadiense añadió unos 422.000 empleos entre mediados de 2020 y finales de 2022, de los cuales el 87% fue empleo público. Vamos, que el sector privado está bastante muerto y desde entonces solamente ha sumado unos 100.000 o así, netamente en el sector privado. Está viendo, por tanto, que la economía no acompaña a Canadá y, por tanto, se decide a empezar a bajar tipos, a ver si así la cosa se anima. Y le seguirá hoy el Banco Central Europeo, que no teniendo un tipo tan salado como Tiffy, anunciará también un recorte de tipos empujado, también como Tiffy, por las débiles perspectivas de crecimiento económico en Europa. De hecho, en Europa redujeron hace un par de días sus estimaciones de crecimiento económico para la eurozona del 0,8% al 0,6% para 2024. Esto es básicamente una mierda de crecimiento, porque claro, yo esto lo pensaba el otro día, ¿no? Porque estas cifras de crecimiento se supone que están compensadas por la inflación. O sea, que este se supone que es crecimiento real. O sea, que descuentas la inflación, porque si no sería un poco trampa, y lo que te queda es un crecimiento que, como dice aquí la Unión Europea, pues se espera que sea del 0,6%. Pero claro, cuando se hace esto, cuando se le quita el valor de la inflación al crecimiento económico, o sea, tú tienes crecimiento económico, ponle que es en este caso sería pues como del 3%, pero le quitas la inflación del 2,5%, pues te queda un crecimiento del 0,5%. Ok, pero si la inflación no es del 2,5%, si la inflación, como hemos comentado 800 veces en estos mañaneros, está no falseada, sino simplemente que es imposible medir la inflación bien y la inflación muy probablemente sea mayor. Por ejemplo, en Estados Unidos la inflación, según algunas estadísticas, desde 2020 ha sido del 25%. Bueno, pues si la inflación ha sido mucho más elevada para este año que ese 2 y pico por ciento que se estima para Europa, pues entonces ya no has crecido, sino que has decrecido. Y en función de cómo sea esa inflación de alta, has podido decrecer mucho. Imagínate que la inflación no ha sido del 2 y pico, sino que ha sido, no sé, del 4, que dirás, tampoco es una locura. Bueno, pues si ha sido del 4, entonces Europa básicamente ha decrecido, o se espera que decrezca en 2024 más de un 1%. La cosa se pone muy chunga en el momento en el que tocas la inflación. Yo creo que por eso tienen cuidado con el tema este de la inflación, pues enseguida se te pone muy turbio el tema. Pero bueno, el caso es que aun sabiendo, tanto en Europa como en Canadá, que no están cerca de ese 2% de inflación, que supuestamente es su objetivo, pues empiezan ya a bajar tipos. Y de hecho en Europa se espera que este sea el primer recorte
de unos 4 que se espera que se produzcan en este año. Así que Canadá ayer, hoy el Banco Central Europeo, el de Inglaterra también está cerca de anunciar recortes. Todos van recortando tipos y olvidando por el momento ese objetivo que supuestamente todos tienen y que no todos tienen muy claro por qué lo tienen, del 2% de inflación. Yo, ya sabéis, nunca he sido muy fan de tener un objetivo del 2% de inflación. Yo siempre decía, ojalá no tuviesen ese objetivo, pero claro, mi idea era que el objetivo fuese inexistente o del 0%, no que fuese de más del 2%, y por esto siempre tienes que tener cuidado con lo que deseas, porque a mí me ha pasado esto, deseas que no sea del 2 y entonces es del 3. Cuidado con lo que deseas. Pero bueno, ¿cuánto pueden bajar tipos estos bancos centrales más que Estados Unidos? ¿Cuánto pueden divergir los tipos de interés de los bancos centrales globales del tipo de interés del Banco Central americano, de lo que marca la Fed? Pues decía antes que se mueven a la par y que no es por casualidad. Lo hacen porque desviarse mucho de Estados Unidos pone a tu moneda en riesgo. Mohamed El-Erian, un tipo con un bigote envidiable, que además no obstaculiza su olfato para todo lo que tiene que ver con tipos de interés, decía el otro día: existe un límite en cuanto al grado de desacoplamiento de los tipos de interés que es factible. Es improbable que una depreciación de la moneda resultante de unos... Es que, ¿cómo se complica esta gente? Pero bueno, te sigo diciendo lo que decía El-Erian. Es improbable que una depreciación de la moneda resultante de unos diferenciales de tipos cada vez mayores se vea compensada de forma sustancial por el éxito europeo a la hora de atraer flujos de capital de Estados Unidos, ya sean inversiones extranjeras directas o de cartera. Muy bien, Mohamed. O sea, ya sabemos por qué Mohamed tiene tanto dinero. Es que, claro, si tú eres capaz de decir esto, tienes que cobrar mucho dinero, porque realmente nadie sabe lo que estás diciendo, pero parece que lo que dices es muy inteligente. Bueno, ¿qué quiere decir Mohamed? Que, oye, todo mi respeto, Mohamed, una carrera envidiable, pero ya vemos por qué. Bueno, lo que dice es que básicamente Canadá, Europa van flojos, su economía no tira, y entonces bajan tipos para devaluar su moneda relativamente, es decir, devaluarla respecto a otras monedas, en este caso, todavía más respecto al dólar, tratando de hacerse así más atractivos para el resto del mundo, tratando así que sea más fácil el invertir, que sea más fácil crear actividad dentro de estos países y también para que sea más fácil, en algunos casos, exportar de esos países. Es una especie de operación bikini de los bancos centrales, tratar de hacerse más atractivo, tanto para inversores locales como inversores extranjeros, pero que por mucho que quieran hacer de esto, pues muy probablemente se queden cortos, pues no pueden bajar tipos tanto como quisieran. Es más, que igual ni siquiera pueden hacerlo en la medida en que este recorte de tipos sea útil, pues si su moneda se devalúa mucho, siendo como son países pijos que necesitan de muchas importaciones, pues con esa moneda débil subiría mucho el coste de importar estas cosas, que estas importaciones vienen en dólares y por tanto esto, si costase más, crearía inflación, y si de nuevo te viniese inflación tanto a Canadá como a Europa, pues todo se iría al carajo básicamente y todos estos esfuerzos no valdrían para nada. Así que no puedes realmente desviarte mucho del Banco Central americano, aunque fuese este tu deseo. Canadá se adelanta, hace su moneda más barata, Europa sigue, pero es difícil que se adelanten mucho. De hecho, El-Erian dice que muy probablemente no puedan divergir más que un 1% de lo que hay en Estados Unidos. Pero yo tengo una opinión aquí. Y es que antes he dicho que Tiffy tiene cara de vecino simpático, pero también puede ser el típico vecino psicópata. Y es poco probable que ese sea el lado de Tiffy, realmente, pero sería épico si así fuese y lo que hiciese fuese seguir bajando tipos en Canadá, haciendo extremadamente barato endeudarse en dólar canadiense para comprar cosas, normalmente cosas que estén en dólares americanos. Algo como lo que pasa en Japón, la gente va allí, se endeuda en yenes y se va por ahí a comprar otras cosas que dan más dinero. Bueno, pues esto se podría dar también en Canadá si bajasen mucho los tipos de interés, si se desacoplasen mucho de Estados Unidos, haciendo su moneda así muy barata para comprar dólares. Sería una especie de ataque especulativo al dólar por el cual estas monedas se devaluarían frente al dólar, lo cual encarecería enormemente el dólar, hundiendo aún más su capacidad industrial hasta que se viesen obligados en Estados Unidos a imprimir dólares a mansalva. Esto sería
épico, muy improbable, ya te digo, pero un escenario interesante. Bien, dejando de lado ese escenario interesante pero improbable, ¿por qué todo esto que está pasando en Canadá, en Europa, que pasará en Inglaterra y demás, hace subir el oro, como subió ayer? Pues porque, como he dicho, si tú empiezas a pagar menos dinero por tu deuda, que es lo que pasará supuestamente con esta bajada de tipos de interés en Canadá y luego en Europa, pues si bajas lo que pagan los bonos y la inflación se mantiene elevada, lo que tienes es un rendimiento real, quitando la inflación, como antes he dicho, igual que con el crecimiento económico, hay que quitarle la inflación al rendimiento real, en este caso de los bonos. Pues si tienes un rendimiento real que no es positivo o que es incluso negativo, pues claramente ¿para qué vas a comprar bonos si estás perdiendo dinero? Entonces la gente se va a cosas que son más brillantes, como el oro. Y claro, esto también impacta a Bitcoin. Este comienzo del ciclo del dinero barato tiene su impacto en Bitcoin, que no solo se beneficiaría de este dinero fiat devaluándose, de esta carrera por devaluar el dinero a lo largo y ancho del planeta, sino que además tiene en estos días buenos fundamentales, como por ejemplo un pequeño shock de oferta que se está viviendo con las entradas de dinero en los ETFs en los últimos días. De hecho, el 4 de junio concretamente entraron en los ETFs se compraron por los ETFs unas 12.500 Bitcoin. Y ese mismo día, claro, debido al calendario de emisión de Bitcoin actual, se produjeron 450 Bitcoin. Podrás ver ese diferencial, esa divergencia entre los Bitcoin que se compraron y los Bitcoin que se emitieron. Claro, si esto se mantiene un poco en el tiempo, pues te invitaría a pensar que el precio de Bitcoin no se mantendrá a estos niveles mucho tiempo y empezará a subir. Y además también se puede observar este interés creciente americano por Bitcoin en la prima de Coinbase. Esta prima de Coinbase, que no es la prima de Coinbase, básicamente es una medida de cuánto se está comprando en Coinbase versus cuánto se está comprando en Binance, que es un indicador de cómo de caliente está Estados Unidos, porque en Estados Unidos suelen comprar Bitcoin a través de Binance en Coinbase a través de Coinbase en lugar de a través de Binance. Pues esto te dice básicamente cómo de calientes están en Estados Unidos. Y durante todo 2024, cuando la prima está positiva, es decir, cuando la prima de Coinbase está alegre, esto indica que Bitcoin sube. Y cuando la prima está triste, pues eso indica que Bitcoin no sube. De hecho, podemos verlo en un gráfico tranquilamente, que en los últimos 2 meses o así, la cosa ha estado muy paradita y es precisamente un periodo en el que la prima de Coinbase ha estado, pues eso, deprimida. Bien, ¿qué más quieres? Francamente, Canadá inicia el ciclo de bajadas de tipos de interés, Europa le seguirá, los bonos cada vez son menos atractivos, esto empuja el oro, esto empuja la liquidez, esto empuja Bitcoin y encima tenemos a los ETFs comprando Bitcoin de nuevo. Todo ocurre como habíamos previsto, claramente. Así que nada, suscríbete, dale like, sígueme, no sé, haz cosas. Y así pues estarás al tanto de estos temas que, como ves, pues vamos bien este año. Así que nada, puedes hacer eso, puedes también suscribirte a la newsletter y así te mando un mail los sábados. Estoy preparando uno sobre una historia muy interesante sobre el oro en Estados Unidos en los años 60, una historia que seguramente desconoces, pero que no por eso es menos épica. Así que si quieres recibirla, pues nada, suscríbete y te mando un mail sobre esto este fin de semana. Y recuerda también que puedes guardar Bitcoin de manera segura por ti mismo o con ayuda de otros. Si quieres guardar Bitcoin por ti mismo, puedes hacerlo a través de una Bitbox. Una Bitbox es simplemente un dispositivo USB que te permite guardar Bitcoin de manera segura. Es muy fácil de usar. Básicamente es una especie de USB que viene con una aplicación. El USB no se conecta jamás a Internet, pero desde tu aplicación tú puedes manejar fácilmente tus saldos, puedes crear monederos multifirma, puedes hacer un montón de pijadas relativas con la autocustodia o relativas a la autocustodia de Bitcoin gracias a esto. Y además tienes un descuento si compras una Bitbox usando el enlace que está en la descripción, así que míratelo si te interesa lo de guardar Bitcoin por ti mismo y que tu Bitcoin no esté en las manos de otro. Pero si te preocupa este tema de la autocustodia, te gustaría, pero no sabes cómo hacerlo, o te gustaría hacer esto para tu empresa, o tienes un montón de dinero y te intranquiliza el que no estés guardando bien tu Bitcoin, pues puedes mandarme un mail, encontrarás mi mail en la descripción del podcast y te puedo conseguir descuentos en cursos personalizados para aprender la autocustodia de Bitcoin. Así que mándame un mail si te interesa y
y aprenderás autocustodia en un día intenso, eso sí, pero un día que te dejará básicamente tranquilo en este sentido. Ya hablemos, como apuntaba antes, del plan C. Esta es posiblemente la única razón o el único motivo para estar negativo con Bitcoin, y es que cada vez hay más gente con planes con planes que te muestran cuánto va a subir Bitcoin. Todos conocemos ya Plan B, que fue el que hizo lo de el stock to flow. Después, en este mañanero, hemos hablado a veces de Power Law, Santos Tassi, ese señor que no es muy, muy alegre, pero bueno, que hace también sus matemáticas y te predice el precio de Bitcoin. Y después de Plan B, Plan Power Law, llega ahora Plan C. Plan C, que yo creo que... Esto es que es un cachondeo ya. O sea, es como que se quedan sin letras. Yo estoy esperando que llegue el plan J, a ver qué nos cuenta ese. Pero bueno, plan C nos muestra en otro análisis matemático lo que va a pasar con el precio de Bitcoin, basándose de nuevo en lo que ha hecho el precio de Bitcoin en el pasado. A ver, yo es que realmente... A ver, si yo soy muy bitcoiner y yo baso mi análisis sobre Bitcoin en que las divisas fiat se van al carajo, básicamente. Que me parece un análisis mucho más fundamentado que el análisis de mirar lo que ha hecho Bitcoin en el pasado y extrapolarlo al futuro metiéndole formulitas matemáticas. Pero bueno, a la gente le mola saber cuál va a ser el precio de Bitcoin en enero de 2025. Bueno, pues de acuerdo a Plan C, el 1 de enero de 2025, el rango alto del precio de Bitcoin serán $213.473.28. Ese es el rango alto. Eso para enero del 25, pero puede ser que no lleguemos a ese nivel en enero, sino que lleguemos en diciembre. Si llegamos en diciembre será mayor, será $281.224.37, pero habría que esperarse hasta diciembre. Eso es lo que nos dice este plan C, que básicamente te dice que el precio de Bitcoin sí va a seguir subiendo y te dice aquí unos numeritos la mar de alegres, pero también te dice que si la cosa no va bien, entonces hay un rango bajo que también podríamos tocar. Este rango bajo, por suerte, de acuerdo a plan C, se produciría después del rango alto, lo cual te da una oportunidad de vender caro y comprar barato. Ese rango bajo estaría más o menos donde estamos, 31 de diciembre de 2026, es decir, dentro de 2 años y pico, el precio estaría en ese rango bajo en los $71.572.88. Bien, pues ahí queda, plan C. Lo bueno es que, fíjate, ya tienes muchas opciones. Puedes decidir la que más te guste para comprar y vender Bitcoin según te dé. Yo por eso recomiendo hacer más un DCA, porque francamente esto empieza a ser bastante de coña. Pero hablemos de la minería de Bitcoin en Estados Unidos. Y es que empiezan a salir muchos análisis sobre lo que está pasando en la minería de Bitcoin en este país. Concretamente hay uno de Kerrisdale Capital, que dice que la minería de Bitcoin es uno de los peores modelos de negocio que han visto nunca. Es intensivo en capital, es extremadamente competitivo y como resultado de todo ese trabajo lo único que obtienes es una commodity en este caso siendo Bitcoin. Luego se fijan en particular en la empresa Riot, que se dedica a la minería, claro, y dice que Riot está en una carrera global para minar Bitcoin de la forma más barata y eficiente posible, y cada semana aparecen nuevos desarrolladores en todo el mundo que operan a un coste menor, haciendo que el hash rate de la red aumente inexorablemente, haciendo que en Riot cada vez le cueste más ganar dinero. Y esto que dice sobre Riot, la verdad es que es cierto, porque de hecho hace poco conocí a unos mineros que no tienen un par de mineros, tienen un montón de mineros y que minan con energía casi gratis. Entonces, en el momento en el que tienes que pagar por tu energía ya empiezas a ser menos competitivo que lo que hay por ahí fuera. Riot, continúa Kerrisdale Capital, ha emitido 2.300 millones de dólares en acciones desde 2020, multiplicando por 6 las acciones para financiar 1.600 millones de dólares de gasto. Todo esto que ha ido a instalaciones, equipos y a tratar de minar más Bitcoin. Pero a pesar de esto han sido cada vez menos eficientes en esta minería de Bitcoin. La única forma de que los accionistas se beneficien de todo esto es, claro, si los precios de Bitcoin suben. Pero, francamente, si la única opción de ganar dinero con un minero es que el precio de Bitcoin suba, pues ahí, dice Kerrisdale,
sitios más fáciles para comprar Bitcoin y beneficiarse de esto, sitios como los ETFs, donde puedes comprar Bitcoin y si el Bitcoin sube, pues bien, y si Bitcoin no sube, pues mal. Pero lo que dice básicamente es que la minería es como comprar el ETF, pero con más pasos y con mucho más riesgo. También es verdad que Kerrisdale Capital pierde dinero para sus inversores, esto es un fondo, y pierde dinero, pues creo que los últimos 3 o 4 años viene perdiendo dinero. O sea que no son, digamos, mis analistas de preferencia, pero sí que tienen un punto, y es verdad que se mina mucho en Estados Unidos, pero se mina gracias en gran parte a que tienen mucho acceso a financiación y por tanto han invertido mucho en hacerlo, cosa que no hace que sean los más rentables, simplemente hace que sean los que más capacidad de obtener dinero tienen para invertir en esto, pero que no les hace los más rentables. Los más rentables son aquellos que tienen acceso a energía más barata, y la energía más barata, ya te digo yo, que no está en un mercado regulado en Estados Unidos, por mucho que tengan mucha renovable allí o les sobre en muchos casos. Entonces es posible que veamos más quiebras en Estados Unidos o más salidas de mineros de Estados Unidos, lo cual yo creo que sería positivo, pues mola más que la minería de Bitcoin esté descentralizada. Pero bueno, es que esto ocurre por cómo funciona el sistema, o sea que tampoco hay que esperar mucho o desear mucho, esto yo creo que ocurrirá y ya está. Y cerremos el mañanero de hoy, pues también tiene que llegar esto a su fin, cerrando con la muerte que se produjo tal día como hoy de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, o Bentham, no sé cómo se dice, se considera como el creador del utilitarismo. Se le conoce sobre todo por su principio de la mayor felicidad para el mayor número de personas, como medida del bien y el mal. Una medida o un principio sobre el que basó su labor jurídica, política y de reforma social. No me convence demasiado esto. Creo que Bentham no ha hecho demasiado bien al mundo. Al final, cuando tú intentas, por una parte, medir la felicidad de la gente y por otra parte, tratar de optimizarla al máximo, pues acabas tomando decisiones que pueden atentar contra la felicidad de muchas otras personas. ¿Cómo se mide esto por una persona sola? Pues malamente. Por eso siempre los planes centralizados acaban mal. Y es mejor que cada uno tome sus decisiones conforme a lo que cada uno entiende que es valioso. Ojalá veamos más de eso y menos Bentham. Pero bueno, todas estas ideas están ahí y deben competir. Así que nada, si te ha gustado esto, pues suscríbete, dale like, compártelo para que llegue a más personas. También puedes comprar Bitcoin a través de Relay. ¿Cómo lo puedes guardar luego en una Bitbox? Encontrarás enlaces con sendos descuentos para estos servicios y productos en la descripción del podcast. Recuerda que te mando un mail si te suscribes y en la página web del podcast y así estás al tanto de estas otras movidas tan intensas. Y nada, pasa un buen día. Mañana más.